Ahora saludamos y damos la bienvenida a Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, quien hablará de la actualidad del comercio exterior, las perspectivas de reactivación y crecimiento del comercio internacional, cifras de comercio exterior en Colombia y de las cadenas regionales de comercialización. Javier, muy buenos días y adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo para todos los asistentes a esta cumbre cafetera. A mí me han pedido que haga una presentación sobre la coyuntura económica y si me ayudan con la presentación, yo empezaría, vamos a la siguiente, yo empezaría por señalar que la característica de esta coyuntura es la incertidumbre, tanto en el tema económico como en el tema político. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, la guerra del petróleo y la pandemia, el coronavirus, han llevado a que uno no sepa, los agentes económicos no sepan qué viene, qué va a pasar, no en los próximos meses, en los próximos días, en las próximas horas. Uno no sabe cómo se está comportando realmente el mundo. Entonces, la característica es la incertidumbre. Y a esto se unió ahora el tema político, las elecciones en los Estados Unidos en noviembre. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuáles son las implicaciones, los impactos que puede tener una u otra candidatura de resultar ganadora? En fin, creo que eso acrecienta esta incertidumbre. Sigamos. Y lo que uno observa es que el comercio internacional, incluso desde antes de la pandemia, mire cómo en el 2019 el comercio terminó con una tasa de crecimiento negativa, 0.4 negativo. Y después viene la pandemia y la OMC ha revisado sus cálculos y los ha revisado de manera positiva. Si ustedes recuerdan, lo que nos estaba diciendo la OMS es que el comercio mundial podía caer en el 2020 hasta un 32%. Hoy lo está estimando en un menos 9%. Espera un crecimiento ya el año entrante del 7.2%. Es decir, lo que uno observa es que este último trimestre del año va a ser un trimestre de recuperación del comercio mundial. Creo que esa es una buena noticia en medio de toda esta incertidumbre. Sigamos. ¿Y qué pasa con nuestros socios comerciales que tienen un comercio significativo con China? Particularmente en productos básicos, productos como hierro, cobre, zinc, aluminio, soya, aceite de soya, que son lo que exportan nuestros vecinos compradores de nuestros productos, Argentina, Brasil, Chile, Perú. Pues ustedes ven el impacto de ese comercio con China para cada uno de ellos. Entonces, el tema sigue siendo complicado para Colombia de manera indirecta, porque en la medida en que, repito, sus socios comerciales tengan menores ingresos por exportaciones, tienen menor capacidad de compra para nuestras manufacturas. Sigamos. La siguiente, por favor. Y las proyecciones. Las proyecciones también están siendo revisadas y están siendo revisadas de manera positiva. Este año las líneas rojas nos muestran pues, la caída que puede tener una región como Latinoamérica, menos 8.1%. El Fondo Monetario revisó esto y para Colombia le da menos 8.2, es decir, vamos a estar un poquito por debajo del promedio de caída de América Latina. Estados Unidos, menos 4.3. El único que logra recuperarse es China,
que alcanza a crecer este año casi 2%. El resto del mundo, como global, va a tener una caída de menos 4.4%. Sigamos. Esto, repito, siguiente, nos da que la recuperación ha venido mucho más rápida este año, pero que se espera que el crecimiento el año entrante no sea tan rápido como se proyectó inicialmente. ¿Cuáles son las proyecciones para el crecimiento de nuestra economía colombiana en el año 2020? Aquí vemos los diferentes cálculos, tanto del Banco de la República, la que les decía el Fondo Monetario que la revisó y nos pone menos 8.2. El Ministerio de Hacienda sigue siendo mucho más optimista, menos 5.5. Banco Mundial, menos 4.9. Lo cierto es que al corte del primer semestre en año corrido, la economía colombiana estaba cayendo menos 7.4. Lo que uno espera es que este segundo semestre sea mucho más positivo, ya con la apertura, ojalá sin rebrote, y acercarnos a ese menos 5.5 del Ministerio de Hacienda o al 5 del Banco Mundial. Sigamos. Las cifras de segundo trimestre no fueron buenas. Creo que todas las vimos como una caída de menos 15%. Fue un golpe muy fuerte para la economía, pero creo que esto empieza a ser historia. Creo que ya tocamos piso y en ese proceso de recuperación. Siguiente, por favor. El PIB, el segundo trimestre, igualmente. Después de crecer el año pasado 3.1 y que íbamos a estimar un crecimiento del 4 o algo más este año, pues lo real es que en el segundo trimestre, donde se recibió todo el golpe, la economía cayó casi un 16%. Siguiente. Pero aquí empezamos a ver cómo después de ese segundo trimestre empezamos a ver recuperaciones, empezamos a ver un comportamiento mucho mejor. Miren ustedes que la producción manufacturera había caído menos 35.8, o ya a julio vamos en una recuperación y la caída es menos 8.5, es decir, es mucho más favorable que lo que vimos en su peor momento de la economía. E igualmente el índice de confianza industrial y el índice de confianza de comercio ya están en terreno positivo en agosto. Ese es un buen indicativo, porque lo que mide este indicador es como el ambiente, qué están pensando los agentes económicos, cómo están percibiendo ese ambiente, y la noticia positiva es que ese ambiente dejó atrás el signo negativo y empieza un proceso de recuperación mucho más fuerte en la parte de comercio que en la parte industrial. Sigamos. Y el indicador de seguimiento a la economía, que es un proxy de lo que puede ocurrir con el Producto Interno Bruto. Este es un indicador que se anticipa a la salida del indicador de Producto Interno Bruto. Nos muestra en año corrido un decrecimiento de la economía de menos 7.7. Eso es lo que le permite a uno pensar que si este último trimestre del año la economía sigue recuperándose, podemos estar mucho más cerca de ese 5.5 de crecimiento de la economía que del 8.2 que está proyectando el Fondo Monetario Internacional. Sigamos. Y bueno, cuando vimos los efectos de la pandemia en abril, con una pérdida de 5 millones de empleos, pues lo que uno empieza a observar ahora en agosto es una recuperación del empleo, y vemos en agosto cómo se han
recuperado 2.4 millones de empleos que se habían perdido, repito, en la parte más aguda de la crisis en abril. Entonces, este indicador también nos indica que la recuperación de la economía se está dando, y en la medida en que las actividades y los sectores de la economía se han podido abrir, se han podido reactivar, el empleo empieza a mejorar. Y eso es muy importante para la demanda, porque esto lo que significa es ingresos para 2.4 millones de personas que no tenían esos ingresos en abril. Sigamos. Y en materia de comercio, tanto nuestras exportaciones, ustedes lo vieron como en abril caímos de manera estrepitosa, menos 52.3%. Esa línea verde nos muestra que en abril tocamos piso con esa caída del 52.3%, y en agosto la recuperación lleva a que la caída sea de 21.3%. En julio había sido 21.7%. Sigamos. Por su parte, las importaciones también empiezan a partir de junio un proceso de recuperación. No tenemos cifras sino hasta julio, pero muestran cómo pasamos rápidamente de 2.899 millones de dólares a julio mostrar 1.646 millones de importaciones. Allí particularmente la parte de bienes de consumo no duradero, pan jalonado, eso. Acordémonos que en el pasado lo que jalonaba era las materias primas y los insumos para el aparato productivo. Aquí ahora es más el consumo de los hogares, el consumo no duradero, el que está jalonando esas importaciones. Sigamos. Y en materia de proyecciones, ¿qué se espera para este año? Pues aquí lo estábamos mostrando, un escenario donde la recuperación no es tan rápida como un escenario en B corta, pero sí una recuperación, vuelve y cae, vuelve y levanta, nos permite esperar, repito, una caída de la economía este año de menos 5%, y en el peor de los casos, un escenario en U, una caída alrededor del 8%. Creo que después de todo lo que ha pasado, pues muestra que la recuperación de la economía ha sido posible, y lo deja uno en un terreno mucho mejor para esperar una recuperación y ya un signo positivo en materia de crecimiento económico para el año 2021. Sigamos. Y ya para terminar, vale la pena señalar que toda esta situación, el rompimiento de las cadenas globales de valor con el cierre del mercado chino en el momento en que apareció la pandemia, con la posibilidad de que Estados Unidos empiece a reinstalar sus fábricas de aprovisionamiento y de producción, trayéndoselas de Asia hacia la región, pues hay unos retos y unas posibilidades muy inmensas, incluso para todo el tema cafetero. Nuestro mercado fundamental, un mercado como el de Estados Unidos, con esta cercanía geográfica, nos debería mover a tener una actividad mucho más fuerte con Estados Unidos, sin descuidar los otros mercados, pero indudable que para nuestros productos agrícolas, agropecuarios, y para nuestras manufacturas, la región y el mercado de Estados Unidos siguen siendo fundamentales. La recuperación de las cadenas regionales de valor nos llevan a pensar que hay que ver cómo aprovechamos esas oportunidades que se empiezan a abrir en la región. Y particularmente en el tema cafetero, a más de lo que se ha señalado, creo que hay que seguir trabajando en ver cómo se mejora productividad, no solamente en el tema del productor, donde hay tareas fundamentales
todo el tema sanitario, los mercados empiezan a ser exigentes en residualidades químicas, cómo trabajar con el productor, buenas prácticas agrícolas, certificaciones para bajar esas residualidades químicas y cumplir con los estándares internacionales. Creo que ahí hay un trabajo fundamental de cara a estos mercados internacionales. Eso, ya lo vimos en Japón, está ahora en Europa y viene esa exigencia en el mercado americano. Entonces, ese es un trabajo fundamental. Pero también trabajos como el de la factura electrónica. ¿Cómo introducir esto en un sector rural, en un sector cafetero, de manera que no cree traumatismos? Creo que ahí hay que revisar lo que se está haciendo en este momento de querer imponer de la noche a la mañana una facturación electrónica en un campo que no tiene una conectividad pues medianamente regular. Entonces, creo que tenemos que revisar esos temas para no afectar esos procesos productivos. Temas como los precios de transferencia en la parte de comercialización, cómo las comercializadoras internacionales tienen que registrar ahora sus contratos ante la DIAN, pero nos están exigiendo que esos contratos se registren desde el 2016 y solo dan un mes de plazo para hacer ese registro. Entonces, creo que es necesario ampliar esos plazos para lograr cumplir con lo que se quiere. Nosotros no nos oponemos al control de los precios de transferencia. Lo que se pide es que exista la posibilidad, los tiempos, los plazos, la tecnología que nos permita cumplirlo de la mejor forma. Y por último, el tema logístico, todo el tema de transporte, ya lo señalaba Luis Carreño, cómo es fundamental que las ganancias que estamos viendo en infraestructura, en el túnel de la línea, las vías 4G, se incorporen también en las tarifas, en los fletes, de tal manera que empecemos a ver mejoras en ese tema. El costo logístico en Colombia sigue siendo muy alto, 13.5 el precio de un bien final, y vamos hacia el 9%, pero tenemos que ir incorporando estas ganancias de infraestructura en esos costos para hacer mucho más productiva toda la cadena. Estas son como las tareas micro que tenemos por delante en el sector cafetero para aprovechar, repito, oportunidades que existen en los mercados internacionales. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Como vemos, se está dando ya la recuperación principalmente de las importaciones y exportaciones durante estos últimos meses, y también recordar un poco las palabras que nos comentaba Luis Carreño, en donde el café, por supuesto, es uno de los principales actores en la reactivación económica y nuevamente del crecimiento de las exportaciones. Recuerden que en la mañana de hoy vamos hasta las 11 de la mañana.